día de hoy nos vamos a ocupar sobre un grupo de enfermedades inflamatorias de la tiroides. Saben que cuando hablamos de inflamación, ¿no? Los procesos inflamatorios tienen el sufijo itis. Entonces, ahora nos vamos a ocupar de ello. Entonces, como punto de enfermedades inflamatorias, cada una tiene sus propias características. Vamos a hablar en primer lugar de la tiroiditis aguda. Su nombre lo está diciendo, es un proceso que aparece bruscamente, 3-5 días en promedio. En primer lugar, hemos de decir que es rara porque por las características anatómicas y fisiológicas de la tiroides, no es muy frecuente, digamos. Entonces, ¿cuándo se ve afectada la glándula tiroides? Cuando hay infecciones vecinas, en tracto respiratorio superior, en tracto digestivo, ¿no? O un problema supurativo hepático cervicales. La etiología pues es múltiple, bacterias positivas, negativas, espiroquetas, incluso menos frecuentemente, incluso hongos, ¿no? O sea, incluso se ha descrito parásitos, pocos, como cistis carín, menos frecuentes. Entonces el cuadro clínico, por algo es un nombre agudo, ¿no? Es inicio más o menos brusco. Está bien claro los signos probóscicos, ya ustedes lo saben, ¿no? Calor, dolor, humor, dolor, en la región cervical anterior, donde se encuentra la tiroides. En algunos casos podemos encontrar un antecedente, ¿no? Una enfermedad tiroidea previa, como ser cáncer tiroideo, otra tiroiditis gravitis Hashimoto, o la crisis del negocio. Y sobre este cuadro se establece ¿qué grupos de edad se ven más afectados? Generalmente inmunodeprimidos, niños, ancianos, ¿no? Pero también puede estar en cualquier edad. Y no hay predominancia por el sexo. En los exámenes auxiliares, el laboratorio nos muestra una leucocitosis, versión izquierda, velocidad de circulación elevada, una PCR también elevada. No se ve mayormente afectada la tiroides. En algunos casos, por la liberación de hormona tiroidea inicial en exceso, puede haber un hipertiroidismo transitorio que no es usual. En exámenes auxiliares también podemos tener imágenes, ecografía, se ve un aumento de incluso de la tiroides, puede estar hematosa, y si ha progresado a un absceso, pues vemos acá una zona hipocogénica, que es el absceso. También podemos hacer una gammagrafía, ¿no? Entonces, ven ustedes aquí una zona de hipocaptación en el absceso por la necrosis del tejido. Si tenemos dudas, queremos hacer un diagnóstico diferencial con un bozo o con algo raro, no hay una inflamación, ¿no? Podemos hacer una tomografía, una resonancia para tratar de que no pueda ser un cáncer de tiroides. Pero como les digo, hacer con la clínica y la ecografía, generalmente ya llegamos a la diagnóstico. También podemos hacer una punción de aspiración con una hoja fina. En la boca se aspira. Podemos guiarnos también con una ecografía. Y lógicamente el extendido nos va a mostrar un infiltrado agudo de modo. La punción con ecografía también puede servir como drenaje, no solo como diagnóstico, sino también como tratamiento si no hay un absceso, que sea progresado un absceso. Entonces podemos hacer, miren ustedes acá el ectopilético y lo podemos cultivar. Un antibiótico de terapia apropiada que cura a los negativos.
la tiroides aguda, el TERMAI, también se llama media granulomatosa de células gigantes, haciendo alusión a su cuadro histolopatológico. Es frecuente, pero no tanto como la tiroides de Leso. Generalmente encontramos un antecedente de infección respiratoria. Por eso se piensa que posiblemente sea un cuadro viral o una versión cruzada. ¿Qué se encuentra? Que hay antecedente de parotinitis, todas las enfermedades virales, ¿no? Y por eso se cree que podría ser una reacción. Luego se les atribuye a esta posible. Aquí se ve una predominancia de mujeres, 2 a 1 respecto al sexo masculino, una edad promedio de la vida. ¿No? Ya hemos descrito que hay un prodromo, un proceso viral, mialgias, febrícula, dolor de garganta. El paciente aqueja entonces un dolor moderado, no es tan fluido como la tiroides aguda, que se puede irradiar a estas zonas maxilares, etc. La elevación de la temperatura también no es muy alta. En algunos casos puede haber incluso baja de peso. En general, pues hay unos signos inflamatorios moderados. Puede haber una fase de hipertiroidismo inicial, con una, digamos, liberación mayor por el proceso inflamatorio, corriente sanguínea de las hormonas tiroideas, dando un cuadro transitorio de hipertiroidismo. Pero posteriormente se ve que baja las hormonas, llegando incluso al hipotiroidismo. Consecuentemente, ustedes ven feedback, entonces está baja las hormonas, que la pasa con el TSH. ¿Va a estar? Entonces, pues hay un curso que se caracteriza por las exacerbaciones, se sube, hermano con el TSH, las hormonas están altas, la TSH baja y a quitarse. Entonces, pero después se autolimita, solo se autolimita. Un promedio de 3 a 6. En algunos casos demora más esta recuperación, tienen hasta 6 meses, pero se da. Sin embargo, miren ustedes, esa recuperación es en 95%, 90-95%, porque el resto, 5-10%, queda después de estos cursos, subidas y bajadas, y un hipotiroidismo. En estos casos también se ve elevación de la velocidad de alimentación, la PCR, los mismos inflamatorios. El hemograma normal o leucopenia, como los procesos virales, puede ser, ¿no? Y hemos hablado de inicio transitorio de TST4, como la TSH, y posteriormente se iría al T4, ¿no? O sea, pasa el mismo, y así sucesivamente. Y finalmente se recupera el TST. A veces podemos encontrar anticuerpos que deben ser una reacción cruzada, antiperoxidasa y la antiperoxidasa. Pero les digo, eso no es ocasionalmente. Los exámenes auxiliares, igualmente de ecografía, ¿no? Hay aumento moderado del tamaño de las tiroides, tomos irregulares, y lo que caracteriza es que no hay en el ecodoppler hay una expresión normal, en la gammagrafía si estamos en fase de hipotiroidismo, ¿no? Ven ustedes hipocaptación. Y en la biopsia, lo típico es el granuloma de células gigantes. No sé cómo sucede los procesos de sangreo, por ejemplo. Entonces, el granuloma de células gigantes. El tratamiento es pues, un
tratamiento sintomático, ¿no? AINES, en algunos casos, corticoides controversiales. Ustedes saben que si da corticoides no hay problemas virales, pero cuando se cree que es una reacción cruzada inmunológica, entonces se podría dar corticoides. ¿Cuándo daríamos beta bloqueadores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hiper o el hiper? Hiper, por cierto, estás frenando la separar. Y lo contrario, ¿cuándo damos hormonoterapia? ¿Qué pasa? Cuando las hormonas están bajas, antes. Bajas, ¿cierto? Reemplazos, diferentes tratamientos. Ahora vamos a hablar de la artritis de Hashimoto. Tienen ustedes estos otros nombres, crónica. Esta es la razón. Es la causa más frecuente también de hipotiroidismo ocioso a cualquier edad. No, ocio, pero que no es por falta de yodo, ¿no es cierto? En zonas no es causa más frecuente hipotiroidismo ocioso. ¿Por qué se produce? Hay muchas teorías. Se ha visto que hay alteraciones genéticas, ¿no? HLA, DR3, DR4, DR3. No, los secundarios de cáncer. Ustedes recuerdan la inmunología, ¿no? Brazo corto, cromosoma 6, ahí está el HLA, que hay clase 1, clase 2, clase 3. 1, por ejemplo, las primeras letras del alfabeto. B, por la clase 2, después el D, ¿no? 2, D, B, D, R, etc. Y los otros que no encajan en ninguno de estos son los clásicos. Y si yo les digo entonces que es DR3, DR4, ¿qué clases son esos? Se acaba de decir, ¿qué clase es? 1, 2, 3. No estoy diciendo cuál es D, es 2. Las primeras letras del alfabeto es clase 1. Muy bien. También hay alteraciones en los estados de linfocitos T. Y así se han encontrado estas alteraciones genéticas en los pacientes con tiroides. También se ha encontrado que se asocia a otros procesos inmunitarios que involucran a otras glándulas endocrinas. Aquí tienen ustedes el 2, el 1, el 3, hasta 4, pues es el caso, ¿no? El 2, el 3, unidades endocrinas, las glándulas endocrinas. Entonces, por eso creen que hay un problema autoinmune. Aquí detallar un poquito los temas políticos. ¿Por qué se produce esto? Se cree que el tiroidismo arterial antígenos ocultos, aunque el desarrollo de la persona adulta salen, no son reconocidos. Y por reacción cruzada afecta no solamente al órgano tiroideo, sino a los endocrinos, los suprarrenales, y da origen a los síndromes poliendocrinos. ¿Bien? Otro problema es que es un problema hormonal. ¿Por qué están más afectadas las mujeres? A los estrógenos inhiben a los sitios de supresores. Y tú inhibes al inhibidor, ¿cómo está la inmunidad? Está sobre ¿cierto? También hay antígenos exógenos. Miren ustedes en la lista. De todo tipo. El hecho es pues de que hay una pérdida de tolerancia, ya sea porque aparecieron los antígenos, porque hay un problema genético, ¿no? O factores exógenos, entonces la tiroides se vuelve un antígeno y no es reconocible, por lo tanto hay una respuesta. ¿No? Entonces la pérdida de tolerancia, el
inhibición de los depósitos T supresores, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces se activan los CD4. Y esto por las citoquinas, ¿no? Y aquí sale la expresión de los antígenos HR2, las células de los polígonos. Liberación de antígenos mitocondriales. Ya está, entonces, previa activación de los cromosomas, ya se activa la apoptosis. Y se activa el CD8 y los leucocitos. Y este va a dar los anticuerpos. En resumen, entonces, hay una célula y una por la expresión de estos antígenos. ¿Ya? Entonces, estos complejos inmunes se depositan en la membrana basal de la célula del pilocito por la participación de liberación de citocinas, entonces activa la respuesta inflamatoria, viene la infiltración linfocitaria con su respuesta T y B, ¿no? Y finalmente por los beta los anticuerpos anticuerpos antiperoxidas de los peroxisomas y anticuerpos contra los receptores de glicina. Si bloqueamos al receptor del TSH, el TSH va a actuar en el pilocito. No va a actuar. Por eso es que pasa que dijimos hipertiroidismo y hipotiroidismo. Muy bien. Hombres respecto a las mujeres, miren ustedes, la diferencia es mucho más que en su favor. 4 a 10 siempre le dan medio minuto. Encontramos casi una cuarta parte de los pacientes con historia familiar, lo que nos está favoreciendo la teoría genética. Y también se asocia a otros problemas autoinmunes. Una parte de las glandulares o también y el lupus, o sea, otras enfermedades, no solamente endorfinas también. Muy bien. Entonces, inicialmente, otra vez por la liberación, hay un hipertiroidismo inicialmente. El periodo de estado es hipotiroideo. Inicialmente, son las tiroiditis, puede haber un hipertiroidismo. Pero no solo por mayor liberación de hormonas, como las otras que hemos mencionado, sino que también se ha visto que inicialmente hay los anticuerpos, ¿no? Que son estimuladores. ¿Se acuerdan ustedes que había una enfermedad con vos que tenían también anticuerpos estimuladores? ¿Cuál era ese? ¿Qué curioso eso? El Graves. ¿Hipertiroidismo cómo se llama? El Graves. ¿Cierto? Ahí se anticuerpos estimuladores. Hasta que inicialmente ¿ya? Pero el cuadro de estado es este, ¿no? El bocio es incoloro, es endémico, pero no es por falta de yodo, no es un bocio endémico. Entonces, la causa del hipotiroidismo vicioso en zonas endémicas o no endémicas. Y por el aumento del bocio, entonces puede haber compresión cervical, ¿no? Y por el hipotiroidismo, pues se puede diferenciar en la forma. Lo interesante también es de que se asocia con comida. Hay un riesgo muy ustedes a veces mayor respecto a la población. Yo creo que por este individuo de uso de depósitos, los grandes depósitos, esto ya lo conocen, entonces son los riesgos más prolongados. Entonces hay hipertiroidismo inicial, por los anticuerpos estimulantes, además, no solo la diferencia de hormona. Luego cae, ¿no? Ya cuando los anticuerpos ya han bloqueado ya el depósito, cae la hormona y lógicamente la TSH, si el boxeo está bien, tiene que estar alta. Hacemos ecografía y la toxicidad es irregular.
entonces los folículos están dilatados. Y el tejido fibroso, y aparecen los pseudo. La gammagrafía es irregular, pero cuando está en el periodo de estado ya hay pues hipocaptación. La función de aspiración con la hoja fina, miren ustedes, acá están los depósitos, células oxidílicas, ¿no? Y 7 grados de fibrosis. Muy importante entonces los anticuerpos antivireos, ya que tienen ustedes los normales, los antiglobulina y los anticuerpos bloqueantes de células. Y no solamente se encuentra en Hashimoto, ¿cierto? ¿En qué otros procesos hemos encontrado? En el cáncer de pero típico del Hashimoto, lo que más importa es que estos son constantes de peor. Aquí también está explicado. Y es más, también miren, el 10% de los adultos normales también tienen anticuerpos antitiroideos. O sea, lo que hay que hacer es un análisis clínico completo. Nosotros tenemos anticuerpos, ya esto es Hashimoto. Puede ser cáncer, puede ser Graves, ¿no es cierto? Entonces hay que estudiar bien. Los antitiroglobulinas, miren, tienden a estar en el calcio. Los antiperoxidasa, miren ustedes, 70 en Graves, pero más en casi. Eso tiene que ver con lo importante. Entonces, antitiroglobulinas también tiene Hashimoto, miren ustedes. También tiene. Entonces, pero ¿quién están más altos los antiperoxidasa? En él. Y miren ustedes, hacemos una biopsia, esto no parece filo, esto parece un nódulo, un árbol hepático, ¿no? Miren, tal cantidad de infiltrado en el cosito. Y eso es que por eso es tiroiditis hipocíclica clásica. Y de aquí al linfoma puede haber un paciente. Puede ser de los linfócitos. Y aquí estamos en un nodo, miren el peso operatorio. ¿Qué hacemos? El tratamiento médico, lógicamente, ¿no? Si hay hipotiroidismo, no, plazo. Si vemos que hay un volumen hemorrágico con los anticuerpos, ¿no? ¿Y cuándo operamos? Cuando el hueso está grande, como los órganos, tráquea, esófago. Y sobre todo, cuando hay sospecha de cáncer de linfoma, que se pueden asociar. Finalmente, la tiroiditis errática. Esta es la más rara. Muy rara. No se sabe eso. Se cree que sea un estado avanzado de Hashimoto por la aguda. También puede ser parte de un progreso de fibrosis sistémica. O sea, si no es controlado, invade la tiroides. Es, una vez más, de mujeres, ¿no? 3 por 4, o sea, es un poco más que las hombres, ustedes se dan cuenta, son un poquito mayores a ustedes. Si hay un hipertiroidismo marcado, irreversible, pues mensaje. Y la tiroides puede estar también con un bocio, ¿no? Leñoso, muy bueno.
por eso es que se puede decir, antes un Hashimoto estaba con su bocio, estaba con su hipotiroidismo, ¿no? Al final ya nos encontramos con esa relación solo en esa edad. Y por la fibrosis puede haber compromiso, por ejemplo, disfagia, disfonía, vaca, tráquea, esófago, cosa de la niña, etc. Y aquí miren ustedes cómo es. No hay antígeno, pero ya no hay cuerpos, ¿no es cierto? Sí hay hipotiroidismo por las hormonas controladas. Si hacemos una biopsia, pues acá ya no hay nada de polígonos. No hay entrado mínimo, es un mínimo. Claro, pues esto debe haber sido casi mucho antes. Pero lo usual es esto, tiene que ser y acá está bien, la realidad está toda fibrosada y ya no queda nada. Y lógicamente, ¿qué hacemos? Terapia, ¿no? Corticoides que puede funcionar al inicio, ¿no? Para que algo baje la fibrosis, junto con el amoxicilina. Y si la fibrosis es muy intensa, se hace una cirugía descompresiva para que no la tráquea. ¿Listo? Bueno, esto se lo dejo para que ya lo observen en la casa. Traten de hacerlo así sin ver, ¿no? Haber trabajado, agregado sobre todo, bueno, vamos a meter nada así. Esta es la resolución funcional. ¿Cuántos alumnos son en la sección? Aquí presento los cuentos. 60 creo. Aquí está el número de todos los seminarios. Muy bien, leemos entonces. Hola. Miren, vamos ahora en esta clase a hablar sobre la cirugía en 3 grupos de pacientes que tienen sus particularidades que hace que los hagan, digamos, un poco más susceptibles a complicaciones respecto a operarlos en un paciente adulto, joven, con su sistema inmuno competente, ok, ¿no? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la cirugía en pacientes ancianos, ¿no? La cirugía. Primero, vamos viendo de que por avances de la medicina, la mortalidad en la población está disminuyendo. Por lo tanto, está aumentando la esperanza de vida. Aumenta la población de la tercera edad. Lo que sí más bien se ve que esta esperanza de vida está disminuida si es que existe alguna comorbilidad. Por ejemplo, usted tiene una
emergencia, definitivamente el paciente no se puede valer por sí mismo, no puede alimentarse, no hacer sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces incide notablemente. Si tiene, digamos, una insuficiencia cardíaca congestiva, igual el carro con la edad base, ¿no es cierto?, de la gente que no tiene comorbilidad, en ese grupo etario está por encima sobre todo. Entonces, como consecuencia de que ha aumentado esta población, también las intervenciones quirúrgicas han aumentado en este grupo etario. Si ustedes han pasado visita conmigo en nuestro hospital, bastante paciente hay en la especialidad. Es que también nos lo refiere, ¿no? Nosotros ya en Aguara, Escomer, todos los jovencitos están ahí con los pacientes que no tienen otra comorbilidad, se dan cuenta, es por eso. Pues bueno, y ha aumentado bien las intervenciones, ¿no? Casi se ha duplicado respecto de los últimos 20 años. Y esto es lo que estoy hablando, ¿no? Los servicios de cirugía general, la mayoría, o la mitad. Nuestro hospital es mucho más que el 50%, pero en general, en los hospitales, miren ustedes, ya el 50% son de la tercera edad. Una vez más, la presencia de comorbilidad aumenta. Entonces, esto está diciendo que si hay una o dos o tres comorbilidades en ustedes, ¿no? Un problema es el equilibrio fisiológico en este grupo etario. ¿Qué pasa? A medida que vamos avanzando en edad, ¿no? Y si el paciente no hace un acondicionamiento físico, entonces de por sí sus reservas se van agotando y caen, como se dice, al precipicio. De cualquier demanda sobre lo usuario no puede responder, sobre todo cardiovascularmente, y se descompensa. Entonces, ese es la homeostasis. La homeostasia es más estrecha, el margen es menor cada vez a medida que avanza, si es que el paciente no tiene un acondicionamiento físico. Ahora, encima la cirugía va a aumentar más estas demandas. Si ya está al borde del precipicio, entonces puede haber una serie de complicaciones, sobre todo cardiovasculares. Entonces, eso tenemos que tener. Y el declive fisiológico es a nivel de todos los sistemas. ¿Qué hacemos si tenemos que operar a un paciente de la tercera edad? Tenemos que valorar, ¿no?, su capacidad funcional. Y en anestesia de que hemos hablado sobre LASA, ¿no?, la escala de riesgo anestesiológico, y hemos dicho la importancia de detectar alguna comorbilidad, sobre todo la cardiovascular, que es la principal causa de complicaciones periódicas. Entonces tenemos que evaluar esto. Y para evaluar tenemos estos parámetros. El grado de actividad. El paciente está postrado en cama todo el día. Sale a hacer sus compras. El paciente está con una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Su estado cognitivo. Se está alimentando adecuadamente, por lo menos aceptablemente. Tenemos que evaluar todo ello. Y para esto, existe esta escala, METS, que es energía que se gasta para el reposo. Y entonces ahí van test, escalas. Miren ustedes, lo óptimo es 10 METs, por ejemplo, que se practica deportes, ¿no?, una natación, tenis, fútbol, no ni hablar, o sea que el cabello está bien condicionado, ¿no? Pero lo mínimo para la cirugía es ideal, lo ideal es que tenga siquiera esto, cubra los 4 meses. Si quieres puede caminar si quiere en la casa, ¿no? Caminar 2 cuadras. Ya eso lo sacamos con cómo está su estado físico, ¿no? Miren ustedes, si no llega a superar los 4 meses, que es esto que está mencionando, aumenta la posibilidad de complicaciones cardíacas periódicas. Segundo, ¿cómo está su estado de conciencia? Puede haber delirio, ¿no? Ya venía con su delirio antes de la operación, lo presenta después de la operación. ¿Qué factores de riesgo? Mientras más edad, hay más posibilidad de más riesgo de dejar. ¿Cómo está
estaba su estado de conciencia antes de la operación? ¿Cómo estaba su estado emocional? Ingesta de tóxicos como el alcohol, o sobre el sistema nervioso central, medicación que pueda tomar. Y miren ustedes, aparte de eso, cualquiera de estos cuadros puede para que el paciente se desoriente. Y nosotros estamos en activación medio interno. Encontramos el infección, todo eso. Ahora, si no, este viejito que está loco, no está descartando esto. Muy importante el estado nutricional, ¿no? Los jubilados no tienen la atención de los beneficios que se jubilan por 5 años, echan todo el suelo toda la vida. Y para eso los que pagamos impuestos, pero y la mayoría de la gente con la pensión que vive de jubilado, y si es olvidado de los hijos, o solo se acuerda de otro día del radio, entonces es una realidad social. No se puede alimentar, no porque no quiere, sino porque no puede. Ya, pues problemas económicos, también problemas de la dentadura, del sistema digestivo, o sea, que puede alterar su absorción. Entonces es muy importante esos 3 puntos para valorar cuando tengamos que operar a un paciente de atención. Ahora, ¿por qué se opera un paciente de este órgano? En primer lugar, si viene un caballerito de 80 años con un dolor en costileta derecha, no se presenta en apendicitis del mismo, ¿sí o no? Puede ser una neoplasia. A todo nivel, miren ustedes. Acabamos de hablar de tiroiditis, ¿no es cierto? Y un caballero de 70 años con su voz, puede ser Hashimoto, sí, puede ser, pero hay que pensar que sea una neoplasia de tiroides. De repente, y así, todo. Un pacientito tiene disfagia, alcohol en el estómago, es una gastritis, es una úlcera. Y no olviden ustedes esto, puede ser. Pero todo es cáncer, miren ustedes todas las enfermedades que pueden. O de repente las han tenido de joven, pero no se han tratado. Y está más complicado su cuadro. También. Para eso la anamnesis, ¿no? También el viejito sufre traumatismos, se cae, se quema, no tiene la misma reactividad, ve esta grada y se cae nomás, ¿no? Va a la cocina, se prende la llama, no retira rápido la mano, sus reflejos sensitivos no son como cuando tenía 20 años. Entonces tienen estos 2 problemas. Ahora, un TEG, un caballerito de 80, entonces un TEG y un joven de 20, la misma caída tiene diferentes consecuencias. ¿Se dan cuenta? La hemorragia puede ser por qué, el otro pone la mano, se voltea, ¿no? El visto puede caer como una tabla y el daño es mayor. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, no todo es menos, ¿no? El trasplante. Claro, pues, hay menos rechazo agudo, se necesita menos inmunosupresión. Pero esto es más teoría que práctica, ¿no? Tenemos acá un probable receptor de 80 años y un receptor de 20 años. Vemos cómo se nos ha costado conseguir este riñón, este pulmón. ¿A quién se lo vamos a dar? Aunque ya vivió, porque también tiene una vida por delante, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es el texto. Eso. Vamos a este otro grupo, la diabetes. Este también es otro grupo importante. Ustedes saben sobre anatomía, fisiología de infantes. ¿Quiénes han hecho histología? ¿Hasta la mayoría? A ver, ¿se acuerdan lo que les enseñé? Vamos a ver.
Bueno, de los islotes, recuerden que la mayor parte son células que producen de promedio. Es una hormona anabólica, ¿cierto? Y la diabetes glucosa es una enfermedad por deficiencia absoluta negativa, o sea, no se produce o hay ningún problema en la manera de los receptores, ¿verdad? Están destruidos por anticuerpos, etc. De hecho, que es una población importante, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que el 7% de la población tiene todo, ¿no? Estados Unidos. Y de esos, el 50% van a tener alguna cirugía. Pero siempre nos va a quedar algún diabético. Una cirugía. También recordar que por la microangiopatía es una causa importante de amputación de extremidades, ¿no? Los ACV, la coronaria, etc. Y su nombre pues se deriva por el paso del líquido por el cuerpo, que tiene bastante sed, orina bastante, ¿no es cierto? Y come bastante, ¿verdad? Eso es un poco lo que digo. Muy bien. ¿Por qué se produce? También lo vamos a recordar desde la fisiopatología, ¿no? Genético, autoinmune, infeccioso. En este caso viene de, otra vez, HLA, R3, ¿qué tipos son estos? Y yo encuentro A, B, ¿qué cosa es este? Es ¿cierto? Muy bien. ¿Y por qué se cree que es también autoinmune? Porque se han encontrado anticuerpos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diabetes autoinmunitaria latente de la adulta, la madera, cuerpo contra la insulina, contra las células beta. También se cree que una reacción cruzada por diversos agentes infecciosos. Eso ya lo presentó acá, y lo recuerdo que ya han hecho ustedes en la fisiopatología. La clasificación más elemental, ¿no? Primaria, por donde está en los islotes, secundaria, otras causas, ¿no? La insulina dependiente, la insulina independiente, secundaria, por ejemplo, ahí está el Cushing, pero como está el problema está en los suprarrenales, ¿no? O en el páncreas celular, el colesterol. Entonces, primaria, y esto qué cosa es, calcificaciones en una parte de gris. Aquí ya un poquito más completo, ¿no? Las clasificaciones. Acá está la tipo 1, la tipo 2. Y agregamos otra variable, la obesidad o no obesidad. Si tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos, si tiene HLA, ¿no es cierto? Fíjense en esto. Hay pues HLA, hay anticuerpos y lógicamente con más máquinas, entonces acá no encuentro HLA, entonces si no hay HLA, si no hay antígeno, ¿cómo va a haber anticuerpo? Entonces los cuadros jóvenes hay que entender, ¿no? Para que se los ponen asustados, ¿cierto? Entonces, ahora no encuentro nada de eso. Es dialéctico. Lo único que encuentro, ¿no? Es obeso, ni usted, no sé, no sé, no sé, no. Tiene glúcido, tiene glúcido, y todavía para complicarnos un poquito más, hay unos que no encajan ni una ni otra. Miren usted, es diabetes juvenil, pero inicia en el madurez, es el MODI. Mutación en las insulinas, mutación por los receptores, mutación en el DNA. Las enfermedades de hay enfermedades de la reproducción psicoactiva, entonces de manera hasta 6 funciones.
protocolos de acá, mañana a las 6, el protocolo ya. Y igual también a este nivel puede haber problemas. Entonces ya, entonces de lo más grande a lo más chiquito, la rehabilitación del ano, que deben haber ustedes en los psicólogos. Nos han dado los desempeños, y todavía no hemos hablado nada de la cirugía joven, esto ya ustedes lo saben, simplemente estoy hablando de un recuerdo. Tipo 1, tipo 2, ¿no es cierto? Tenemos el tratamiento respectivo, superaciones, las complicaciones, los que hemos pasado así también con los diabéticos que estamos operando, la mayoría, ¿qué pasa? Sí, verdad. ¿No? Problemas respiratorios, puede que se lo levantaron, retrasan la cicatrización. Imagínate un paciente que está como un mes para que se cierre el cierre de la colostomía que se le hizo, un mes está por división de diabetes. Y encima, con la infección pueden desarrollar estas otras complicaciones. O sea, es todo un problema. Y las complicaciones crónicas que es por la microangiopatía, a todo nivel, riñón, ojos, corazón. Entonces, nos toca un diabético que tiene un pedazo, pues igual, tenemos que hacer una valoración tiene, si ya existen complicaciones, y qué cirugía va a someterse el paciente electiva. Recordar que hay que controlar la glicemia, ¿no? Esto va a influir la cicatrización y el riesgo de infección. Entonces, una evaluación preparatoria completa, clínica, anamnesis, los exámenes auxiliares, cardiovascular, bien su prueba de esfuerzo, ya sabemos, porque si no tiene problema isquémico. Recordemos que hay una tendencia de hipoxia en el paciente. Así no soy el paciente diabético, hay estrés. ¿Tiene estrés? Más o menos hay. Y mucho más con el diabético. Y encima, si es obeso por la resistencia de insulina, todo. Entonces, en la operación tenemos que decirles esto, que la glicemia esté en este lugar. 100 a 200. Puedo permitirme estos márgenes, sobre todo cuando es una cirugía para obesos, porque es cirugía eléctrica. No se olvide. ¿Y cómo hago para mantenerlo? Hay varios métodos. Uno es que ponga al paciente en insulina. Dos, que pongo la insulina a la destroza. Y tres, cloruro acá, ¿listo? Y este cloruro tiene insulina, está bien. Y de acuerdo a la glicemia, insulina. O de este es el y el postoperatorio, se continúa la infusión de insulina hasta que se veía ahora, luego pasar a esa página que tenía la insulina. Siempre hay que controlar con el test. Y esta es la famosa escala móvil, mientras antes de que se lleve a tratamientos de estrés. Bien. De 200 a 250, 3. 150 a 300, 5. Más de 300, 5. Y esta es una escala. Otros prefieren bajar la barrera a 180 y lo comienzan con 2, pero ya son esas que van a ver ahí. Pero este es como más fácil de acordarse a partir de 2 años. Si es tipo 2, respetemos los incondicionantes el día antes de la intervención, si la glicemia es menos de 205. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar en nivel como vida primero. Es decir, me agrego su conocimiento y no va a poder hacer la operación y tampoco no vamos a poder remediar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es más peligroso? El colesterol y la glicemia. Muy bien.
lista de eventos médicos, dos quieren ustedes como a la destroza le pongan en su letra, o sea, se parecería que meten al primero, al segundo, al tercero, al ¿cierto? Y en voz levantable igualito como ustedes hasta que reinicie la vía oral y ya pasa sobre el hipotensión oral que tenía antes de la operación. O sea, transitoriamente uso mi escala de insulina para los dos tipos de diabetes. Ahora, ¿qué pasa si este diabético está cruzando la calle y atropella una combi 60? Ya no es una cirugía electiva, ¿no es cierto? Es una cirugía densa. Y entonces aquí siguen los electrolitos cuerpos atómicos. Y miren ustedes, acá le pongo cloruro y acá le pongo cloruro. ¿Cómo era en la electiva? Acá le ponía qué. Mira acá más. ¿Por qué? Porque la cirugía de emergencia hay más estrés. El trauma produce estrés también, por la lesión local. Acuérdense cuando vamos a hablar de inflamación, de la fase de shock, de la fase de catabolismo, hay, pues dígame, glucosa tenemos apuntadas. Entonces, su control adecuado de la balanza y el electrolítico, únicamente control de la glicemia. Y sí, tener en cuenta que más peligrosa es la hipoglicemia. Dos palabras sobre la cirugía metabólica. ¿Qué hacemos? Reducimos el estómago, reducimos la superficie absortiva. O mezclamos los dos. Vamos a ver fácil. Aquí está la izquierda. La famosa manga que ya se ha abandonado. Una manga, porque es por una manga, ¿cierto? Y el bypass. Esto no me queda de estómago. Famosa. Lo que se usa actualmente más es esto. Y nos falta el tercer grupito de pacientes, ¿no? Le sacó la vuelta en la pandemia, ¿cierto? El COVID, todo el mundo se puede de nada. Pero ahora que ya el COVID está pasando otra vez a su ciclo, pero volvemos a bueno, bien, las estadísticas de SIDA, ¿qué quiere decir en otras palabras? Pero se mantiene más o menos. Cada vez va aumentando bien las personas que viven con cáncer. Y cada vez tiende a disminuir las personas que se infectan por el virus. ¿De acuerdo? Y cada vez van muriendo menos. ¿Por qué? Porque más personas acceden a y los recursos de cada país se van destinando más. Excepto ahora, ¿no? Porque Trump corta todo, está cortando todos los subsidios, todas las cosas, ya debe bajar el presupuesto de ahora. Es lo que hay. América Latina que refleja lo que hay en el mundo más, obviamente es el mundo. Siempre el país más grande del mundo también tiene una estadística. Esto es la República Sudamericana, ¿no? Estamos acá en el final, estamos ahí en el cuarto, quinto lugar. Muy bien. Igual también es un récord que también tratamos de evitar, o sea, los casos nuevos también están bajando. Se está más, esto es bastante sencillo. En el SIDA está en bajada, no sabía, todos sus grupos fueron para el COVID. Ahora realmente está bajando. Las características del SIDA, el tratamiento mortal. Es una estadística
serie final, ¿no?, de la evolución por el violencia. Luego está el libro de depresión, C4, ¿no? Y emocional, estos dos son emocionales, los de Hempel, o sea, más es que celu, y ahí está reclame, porque si ustedes diciendo que esta prueba se está, ahí está. Los tipos, las familias, ¿no? Eso ya ustedes en biología lo han hecho, como vamos a repetir un día. Su estructura, sus proteínas, sus dos cadenas de RNA, la transcriptasa, que es la que va a hacer la reproducción a partir del RNA, pues al revés. Los genes, las proteínas que codifican, el cuerpo. La principal vía de transmisión, ustedes saben, ¿cierto?, es sexual. La otra, las transfusiones. No se transmite, ya saben, ¿no?, por dar un abracito, por dar la mano. No hay vectores tampoco en las venas. Un trabajador de salud no porque lo pides al paciente exitoso desde acá y atrás de la botella, ¿cierto? Hasta después. Si de niños, la mayor parte de medicados. Los grupos de riesgo, trabajadores sexuales, homosexuales. Y entonces, ¿qué hay para nosotros? Riesgo ocupacional. Miren ustedes, mejor trabajo. Ya, 0,2, 0,5. ¿Por qué? Por producciones sonógenas contaminantes o heridas con hoja de vista. Cuando se cierra con un solo plano, con las agujas grandes, ahora con la laparoscópica es bastante menos. Y si alguien se pincha, ¿qué va a hacer? No se acaba el punto. Y en general, el pinchazo depende del limón, depende del estadio de la medicina. El riesgo es 0.2. Para que comparen, miren, para contaminarse con una aguja de hepatitis, el riesgo es, miren ustedes, 10 veces más mínimo, ¿no? O 60 veces. Mucho más peligroso, mucho más posible es que se contagien con hepatitis, pero si los humanos tenemos que vacunarnos contra la hepatitis por obligado. A ustedes no son obligados. Y aquí tenemos las recomendaciones, ¿no? Puede ser depende del tipo de moco, cómo está el paciente, la gravedad de la herida, entonces podemos hacer una, dos, hasta con 3 fármacos. La evolución de la herida, tan famoso, todo, los pesticidas químicos, la situación. Videos laboratoriales, baja de linfocitos, baja de linfocitos, y esta es la clave. Esto es SIDA, esto no es yo los invito a que revisen, también tienen en YouTube, también con el audio más para que vean, escuchen en clase. El screening, ¿no? La ELISA y la recomendación con este cultivos que se usan en esta investigación. No hay error. Todos los cuadros que hay en cirugía, miren ustedes, hay una mayor frecuencia de enfermedad de las personas en la población.
de apendicitis aguda y también tener perforación intestinal. Y obstrucción intestinal por neoplasias. También hay, miren ustedes, normalmente las clases agudas son gram negativos, ¿no? Pero acá miren ustedes, la coronavirus también, porque los políticos son gérmenes raros. Y finalmente las neoplasias, o sea, como esta cosa. Y zoológicamente la zona genital también es importante. Cirugía electiva tiene cicatrización eficiente, muy fácil de entendida. La cirugía de emergencia tiene una mortalidad alta porque la sepsis puede ser. Nosotros estamos obligados a atender, no podemos rehusarlo, tampoco podemos obligarles a que se hagan actividades. Tampoco podemos despedir dentro de la IAX. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente tomar las precauciones obligatorias, ya que ni la conducta sexual ni la serología negativa descartan con certeza absoluta la presencia de VIH. Y si bien es cierto que el riesgo es bajo, lo mejor es prevenir. Es la única forma de controlar la infección. Y si por A o B tenemos que mala suerte de pinchar y sospechamos, tendremos a la por fin. Eso es lo más importante. Jóvenes, resumidamente, acotadamente, dentro del panorama, los invito a que vean los slides.